lo vi como diputado, digamos, cuando fue elegido diputado después de la alcaldía de Guayaquil, pues. Pero claro, nada No, que ver con pero, su presencia en el año 70, Claro, en claro. el Congreso, en la Cámara de Representantes del 79 al 83. pero ahí era un león que venía solamente a temas cumbres. ¿Cuándo Tenía- fue? Cuando en la asamblea ya después En de el la alcaldía Congreso. de Guayaquil. O en el Congreso, o sea, era el Congreso. No se olvide que del 79 al 84, Cámara de Representantes. Del 84 al 2007, Congreso Nacional. Y de ahí asamblea. En el 98 se inventaron el término asamblea. No se inventaron, es un término que se ha venido utilizando ya Lo era una en copia de otros Venezuela. países. Era una copia de Allá es Congreso y No, diputados, en ¿verdad? Venezuela es Venezuela es Asamblea Asamblea Nacional. Pero de diputados. Sí, pero es Asamblea. Sí, Ya. pero es de Asamblea. asamblea. O Y sea, aquí le cambiaron porque supuestamente el nombre Congreso encarnaba el pasado. todo lo malo de la política. Encarnaba el pasado. Sí. Entonces inventaron la Asamblea Nacional y les pusieron asambleístas. Pero el Viejos, nombre- son diputados. Pero el nombre Cámara Nacional de Representantes, Representantes. suena Wow. poderoso, ¿no? Claro, o sea, te imaginas el Senado estadounidense. ¿no? No, pero te imaginas con la actual composición, una Cámara de Representantes, o sea, en una asamblea bicameral, ¿no? Con los asambleístas. Con los actuales, claro. imposible. No. Yo creo que la legislatura actual es una legislatura con una calidad no mala, no pobre, paupérrima. Pésima, sí. Paupérrima. Oye, lo dices tú que estás ahí, a ver. Esa autocrítica está interesante. Sí, mira, no recuerdo el apellido del asambleísta que me causaba risa, ¿no? Yo por no confrontar no pedí la palabra. Bueno, aparte que pides y tampoco te dan. ¿Tú ya has pedido la palabra? Sí. ¿Y no te han dado? No me han Ni dado. una vez. Es más, yo ya ¿En pido. 2 veces no has intervenido? No, sí intervení. Una vez intervení. ya. Una vez intervine y precisamente en la que no estaba preparado, pero bueno, era un tema que conocía. ¿Por Porque qué uno pides la prepara palabra, las entonces? líneas y chuta, y a ver, vas 5 sesiones, preparas las líneas, pides la palabra, no te dan. ¿Qué haces a la sexta? Ya pides por marcar y justo ahí medio, bueno. Pero te- ¿cómo? No entiendo cómo pides la palabra te si no decía- estás preparado. No entiendo. Lo que pasa es que es por el tema. O sea, me refiero a que no preparo unas líneas tal vez con data, algún tema puntual. Ya. Pero de ahí es un tema, tocaron la reforma al Código de la Democracia. Y yo las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral para restringir derechos políticos me sé de memoria lo que contraviene. claro. Entonces me fue bien. Pero no te creo fue yo. mal, no te fue mal. Sí, me fue bien. Pero lo que te decía es que en una sesión X interviene un compañero y luego le replica un asambleísta de ADN, hermano, y, o sea, era una cosa que le dijo, ustedes que no pisan la calle, si no pisan la calle al menos lean, aprendan a leer, que no haya representantes. Que no haya. Ya, te juro. Le va a dar al Ávila, le va a dar calambre al oído. No, pero es increíble, o sea, que te no manda a haya. leer y dice que no haya, Que no haya. representantes. No, o sea, Voy a tomar como referencia las palabras del Esteban. Para esa gente, mi más acre desprecio, hermano. No puede ser. Mi más acre claro, desprecio. claro. Oye, Es como cuando dicen hubieron, pana. Hubieron. Yo he escuchado de abogados, Hubieron. de abogadas importantes decir hubieron. A mí me desgarra por dentro el sistema hepático cuando oigo esa definición. Oye, hubieron. yo escucho aiga y escucho hubieron y me da calambre en los tímpanos, No, calambre en el ojo, me duele la cabeza, hermano, no exagero, no exagero. Yo sí soy medio temático para estas Pero vainas. ese del AIGA era, me quedé con eso y claro, pero al menos no mandes a leer. O sea, por O sea, último, ya, mete el aiga mientras ya, estás o sea, hablando de otra es cosa. más, Pero mira, te pero mira, tiras por al ejemplo. callejero y Pero ya. mira, por ejemplo, a mí el periodismo me dio la oportunidad de seguir los temas in situ, los temas legislativos desde el año 95 hasta el año... A ver, yo fui más de 2 décadas reportero de calle. Siempre me formé más en el legislativo cuando vine a vivir a Quito. Vine a vivir a Quito en el año 95 y de hecho el primer juicio político que cubrí fue el de Dajic. Más de 2 décadas, hermano. Y antes en el Congreso estaba prohibido leer las intervenciones de los debates. Así. Tú podías leer, por ejemplo, el discurso cuando, ¿qué te digo? Pues eligen a Wilfrido Lucero, a Guillermo Landázuri y a Juan José Pons, presidente del Congreso. Entonces ahí tienes, eso es un discurso. Pero intervenciones en el debate legislativo estaba prohibido, porque se entendía que era un debate. En el debate, Cristian Hernández interviene, luego interviene Esteban Ávila y el diputado Fabricio Vera les escucha y pide la palabra para replicar. Porque ese es el debate. Claro. Eso que estamos haciendo en este momento aquí en la sala. Claro. Pero oye, viejo, hoy preparan los discursos y nadie se escucha. Nadie se rebate.
Nadie dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el asambleísta Cristian Hernández. Pero eso también tiene que ver mucho, ya que estás ahí, Cristian, tiene que ver mucho con la mecánica de la cantidad de asambleístas, tiene que ver con... Yo no creo que va por ahí. ¿Va por ahí o no? Puede ser un factor, pero más va por la calidad. O sea, ¿cómo puedes debatir, replicar, contestar si preparas un discurso para leerlo? O sea, te pudieron, perdón el término, putear. Claro. Pero si solo puedes leer lo que preparaste, no sabías que te iban a putear, entonces complicado. Y la reacción termina siendo muy epidérmica, una reacción muy de... O sea, si reaccionas, ¿no? Porque me imagino que alguien que prepara una intervención para hablar, para estar en el debate parlamentario, es alguien que no contempla el factor de la intervención del otro. Y ya no puedes reaccionar. Ya no puedes reaccionar. Y yo después de que hablé, en la única que podía hablar, me replicó... En 2 veces alguna vez. Exacto, me replicó Serrano. No, y hay asambleístas todavía no... ¿Cuál te replicó? Alfredo. Alfredo Serrano. Bueno, Alfredo sí es de las ligas mayores. No, pero fíjate lo que tú dices. O sea, una persona que no le he visto que le ha ido nada. O sea, no, es que él es diputado de la vieja guardia. Claro. Y que me replique, pero no me replicó en el sentido de... Atacarme. Te suscribió. Exactamente. Y fue y me suscribió y pidió la palabra solo para decirme, estoy de acuerdo, no pueden los vocales desconocer la decisión del pueblo en las urnas, no pueden quitar los derechos políticos, etcétera, etcétera. Pero mira, por ejemplo, tú citas a Alfredo, yo siempre menciono esto, ¿no? Una de las personas de las cuales yo aprendí mucho de técnica parlamentaria, de lo poco que sé de técnica parlamentaria sin ser abogado, ustedes saben que me encantan los temas legislativos, es el Alfredo. Yo a Alfredo Serrano le conocí en el 95 cuando vine a vivir a Quito, ya era diputado. En el año 90, él se convirtió por primera vez en diputado. Yo todavía estaba en el colegio, no le conocía. Era el diputado más joven. Y llegó por la democracia popular, por Galápagos. El diputado más joven. Por la ADP. Por la democracia popular. Y luego, exacto, la 5. Y luego pasó al Partido Social Cristiano. Pero él es un tipo, hermano, que sabe de técnica parlamentaria, que sabe de cabo a rabo los temas legislativos. O sea, cómo tú debates, etcétera. Que no tienes mucho esa formación, y yo no sé si tú has notado eso, que es uno de los temas que yo siempre reclamo. El legislador tiene que formarse, probablemente llega y no tiene tanto conocimiento de técnica parlamentaria. Tiene que rodearse de gente que le involucre en lo que es la técnica parlamentaria para no hacer papelones, viejo. ¿Te estás dando cuenta de este tipo de vacíos, entonces? Sí, totalmente. Y por ejemplo, para tocar temas puntuales, del caso de Egner Recalde y sus asambleístas de la circunscripción sur. Ok, llegas porque la Constitución te dice que solo necesitas tener 18 años para ser representante del pueblo. Pero los asesores son la tía del amigo de los compañeros en campaña, de los otros asambleístas. ¿Qué respaldo, qué asesoría puedes tener para hacer un buen papel parlamentario? No, a ver, yo tampoco voy a estigmatizar, porque puede ser que el hermano de la tía, del amigo que no sé qué, sea una lumbrera en temas legislativos. Pero a mí me parece, ya que tocaste ese tema, a mí me parece que lo que ha pasado evidencia una zapada, ¿no? Pero es que es un caso de viveza criolla. Tú tienes legisladores que, en este cruce, yo, Fabricio Vela, tengo a mi hijo abogado, y le digo a mi pana, el diputado asambleísta Esteban Ávila, ve, hermano, contrátale a mi hijo en tu despacho, acolítale porque tú sabes que yo no le puedo contratar en mi despacho, contrátale en tu despacho para que pueda trabajar. A mí me parece es una zapada. No es ilegal. Ahora ya lo hicieron antirreglamentario, pero no es ilegal. Porque el que te contrata no es el legislador, sino el cuerpo colegiado llamado Asamblea Nacional. Oye, ¿y esa mecánica cómo se maneja ahí? ¿Cómo se ha visto afectada a partir de estas decisiones? Y yo creo que ha pasado siempre. Lamentablemente. Sí. Toda la vida. No es de ahora. Sí. No es de ahora. Y como dice Fabricio, el tema es que la autoridad nominadora es Niels Holsen. Entonces, si es ilegal, él es el principal involucrado, el autor del tipo penal que quieras. O sea, yo sostengo que no es ilegal. No, de hecho, a ver, yo no es ilegal si es que lo vemos desde la figura del nepotismo, ¿ya? Pero sí hay un tráfico de influencias, el cometimiento de una infracción parlamentaria desde la gestión, porque en este cruce de funcionarios, yo te digo, asambleísta Esteban, vas a tener un cuñado, un amigo, dámelo y ponle acá. Es una cadena de favores. Exacto. Es una cadena de favores. Entonces, el tema es, y eso resulta hasta de la lógica, en una asamblea nacional cuyo presidente y autoridad nominadora y representante legal
es uno de ellos, se supone que los favores que se hacen va a ser más. Por eso no publican la lista. Porque, claro, presidente, le voy a ayudar al asambleísta de Tungurahua, pero es más de entre ellos, muy poco. De hecho, ayer, y te digo así, en Infidencia había quejas adentro de que los que salieron de la bancada no tenían nada que ver. O sea, no hay esa relación de parentesco. Sí, y mira cómo es de injusto el tema. O sea, tal vez se repite el apellido. Y ya por ponerle una lista más de RC, empezaron a sacar gente. Eso tampoco está bien. Se siente, has puesto un ejemplo, que hay una suerte de caza de brujas. Totalmente. Yo creo que a nivel nacional, en todo estamento, sobre todo en el sector público y en el Parlamento, ¿cómo se replica esto? Con esto que te comento, a ver, la cacería de brujas es evidente. O sea, ¿cómo explotó esto? Porque se puso a dibujar el asambleísta de Dominic Serrano. Si no dibujaba o si nadie le filmaba, que estaba no bravísimo pasaba Esteban por el dibujo. Pero mira que Yo estaba bravísimo. yo no sé, yo no conozco con certeza cómo estuvo compuesto, pero tanto no les importó y ni siquiera se imaginaron que iba a llegar la segunda o el tercero, peor, que quien arma la lista de la circunscripción sur, asumo que es de Egner Recalde. Y no porque me conste, pero si está la asesora de segundo lugar. Y tercero, Dominic, que luego pone a su tía, algo así, al hermano. Entonces, Egner es por el sur. Por sur. Claro. Yo no tengo dudas que él haya armado, porque además es el más experimentado ya viene repitiendo, del sur, ¿no? Y sí, viene repitiendo, le llegó por Izquierda Democrática. Pero además su nombre ha estado señalado ya anteriormente, en la asamblea anterior hubo un intento para destituirlo por una denuncia de supuestos diezmos. Cuando era por Izquierda Democrática. Exacto, cuando era todavía por Izquierda Democrática. Y lo salvó la Revolución Ciudadana. Tú no eras todavía asambleísta, pero lo salvó el RC. Y conozco de cerca ese tema porque recuerdo que en el Comité de Ética, mira cómo es la vida, la representante o una asambleísta que conformaba el Comité de Ética era Luisa González. Y ella... ¿Cómo no? Recuerdo que ella en el pleno, Egner Recalde era asambleísta de Izquierda Democrática, defendió el debido proceso. Nunca hubo, por supuesto, ¿no? Alguna afinidad, ni se le conocía a Egner Recalde, pero procesalmente, dentro de la práctica parlamentaria, no había elementos para sancionar a un asambleísta. Hoy es asambleísta de ADN y es el que está atrás de lo que pasa, lamentablemente, de lo que pasó con el asambleísta Serrano, la segunda, la tía, la mamá, ex asesora. Bueno, es un champú que no hay un solo sancionado. Oye, y dentro del bloque mismo, porque hemos hecho un panorámico lo que sucede, este último tema que fue que fue un efecto mariposa, ¿no? Empezó con algo y terminó con algo trivial. Claro, empezó como algo trivial y terminó, pero desbaratando muchas cosas. Es un mega escándalo. Dentro del bloque, este es tu primer periodo, pero dentro del bloque de Revolución Ciudadana, ¿qué cambios se observan en función a anteriores etapas en el legislativo? A ver, y a propósito de la coyuntura, de las noticias que han venido sonando, ¿no? Mira, y tú que eres una persona, Esteban, de estadística y todo, la evolución de la Revolución Ciudadana, solo contando post-Correa, desde el 2017, ha sido en crecimiento. En el 2017, cuando la Asamblea tenía 137 asambleístas, la Revolución Ciudadana puso 49 asambleístas. En el 2023, luego de la muerte cruzada, puso 52 asambleístas, 3 más que la anterior vez. Y ahora pusimos 67. Sí, en una asamblea de 151, pero en porcentaje... Es el 44%. El 44%, pero mira, vamos, 35, 38 y 44%. Entonces, la Revolución Ciudadana en números, que es lo que manda, va teniendo mayor aceptación en cada elección. Y ni hablemos de las seccionales, ojo. Yo conozco de cerca el caso de la alcaldía de Quito. En el 2019, Luisa Maldonado llegó en segundo lugar. Para el 2023, la Revolución ganó la alcaldía. Pero ese es el vaso medio lleno, Cristian. Pero tampoco en otros periodos, sino en este, se han detectado y se han visto situaciones que están a la vista y son públicas en cuanto a deserciones y a salidas. ¿Cómo se siente eso? Eso también, estaba revisando. Fíjate que en el 2017, con esta ruptura de Moreno con Correa, la traición del innombrable Lenín Moreno,
Se fueron, de los 74 asambleístas que tenía la revolución, se fueron 44. Quedaron 23. Pese a todo esto, la revolución ha ido manteniéndose y desde el gobierno, la administración de Luisa González ha crecido. En la primera vuelta se subió 10 puntos, que era impensable siquiera. Tú eres gonzalista. Sí, yo soy gonzalista. Gonzalista y correísta. Sí. Lo que pasa es que tengo la suerte de conocer a Luisa de cerca desde hace años. Ella recuerdo que era la subsecretaria de despacho del presidente. Yo ahí le conocía, ¿no? Aunque era con bastante mal carácter, no tenía muchos amigos, pero me llevaba, le conozco, y luego terminó siendo la presidenta del movimiento. Espero que se reelija, y porque los resultados están ahí, y como candidata ha ido, como digo, tanto la revolución como los candidatos a la presidencia, por ejemplo, con Luisa González, la votación ha subido. Pero a mí me da la impresión, viendo las cosas desde afuera y conversando con gente también a la interna de DRC, que más bien ella, o sea, yo entiendo tu postura y tu apoyo, pero también hay gente, digamos, que ve en Luisa como un elemento que no aglutina, sino un elemento que ahora mismo ha provocado una serie de fricciones, que hay descontento, incluso, por ejemplo, el anuncio de ella en una intervención pública de que ya se proclamó candidata presidencial para el 2029 sin ningún tipo de socialización con el movimiento. Yo conozco esa gente. Claro, no lo he escuchado. No. Ya se proclamó candidata hace unas semanas. De hecho, yo escuché Claro. la entrevista, no recuerdo en un medio de comunicación, pero fue hace unos días nomás. De hecho, me parece que esta semana. Ella fue clara, o sea, es más, ella no ha querido ni quiere hablar del tema. Eso decidirá en su momento el estamento competente, pero ella ha sido clara, ¿no? Ella no piensa en campañas políticas por ahora. Oye, el Fabricio utilizó un término y te lo preguntó. ¿Cuál? Eres lucista. Gonzalista. 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 ¿Qué otras vertientes hay, Fabricio? Tú que sabes. No, es que yo iba al punto. A ver, dentro del correísmo tú tienes a la gente que es correísta a muerte, ¿ya? El orgánico. Ya, el orgánico, pero correísta a muerte. Ya. Correísta a muerte. Tienes otra gente que cree en esa corriente política, que cree justamente en los postulados generados por primero Alianza País y luego la Revolución Ciudadana, pero que está abierta obviamente a entender las nuevas dinámicas de lo que está pasando a nivel político. Es decir, tú tienes al máximo líder de la organización política fuera, lejos. Me imagino que no es lo mismo estar aquí que estar en Bélgica, o en México, o en Venezuela. Claro. No es lo mismo. Yo me imagino también que Correa debe llamarle el uno, debe llamarle el otro y no sabe a quién creer. No sé, estoy imaginándome lo que está pasando. Y en una organización de este calibre, ¿qué es la organización más grande de este país? O sea, no puedes negar que es la organización política más grande de este país. Y es la única organización política que tiene un voto duro, de entre el 25 y 30%. Eso, No baja. eso es un hecho. No baja. No baja, porque es un voto duro. Pero entonces tú tienes esto, tú tienes los que son, siendo correístas, más hacia la izquierda y otros que son un poquito más pragmáticos. Lo tienes. De hecho, en el gobierno de Correa tuviste también esa corriente. Así como tuviste a gente como, no sé, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández, más tirados hacia la izquierda. Tenías a Natalie Celi o Juan Carlos Casinelli, que eran más del centro hacia la derecha. Te estoy mencionando nombres que fueron parte del gobierno del presidente Correa. Yo creo que conceptualmente, al ser un movimiento popular, que lo es, Claro. es un movimiento popular. Como lo fue el velasquismo en su Exacto. momento, Los o el mo- propio roldosismo, Claro, guardando los mo- las distancias. Los movimientos populares, si bien es cierto, y los movimientos sobre todo que tienen un caudillo, ¿ya? Porque bueno, el roldosismo no tenía un caudillo vivo que le dé el nombre al partido. El roldosismo se formó a partir de la muerte de Roldós. En cambio, el velasquismo sí fue 50 años, ¿no? Con Velasco vivo. Exacto, con Velasco vivo y siempre candidato y siempre Y ganando, murió ¿no? Velasco y murió el Y Velasco. murió Velasco y murió el velasquismo. Yo veo que al ser un movimiento popular, todo este tipo de vertientes, inclinaciones, existen. Pero, ¿cuál es el acuerdo mínimo que las aglutina, Cristian, hoy día? Hoy mismo, después de todos los traspiés electorales y a nivel nacional y todo eso. Si yo puedo decir en 2 palabras, qué es lo que considero y además creo que ocurre, al menos hasta el momento, es que no hay correísmo sin pensar en el bienestar de la gente y no hay correísmo sin Correa.
Siempre va a haber esa diferencia de posturas, diríamos, personales, pero incluso en lo electoral, salvo la última elección en la que Luisa rompe el techo de primera vuelta y saca 10 puntos de lo que se acostumbraba a sacar. Fíjate que en el 2021 Andrés Arauz saca 33% en primera vuelta. Luisa en el 2023 saca el 44%, perdón, el 34%. Y en el 2025 saca el 44%. Entonces, no me pueden hablar de un decrecimiento, un rechazo de la gente. Pero esta elección fue atípica. También hay que reconocer que esta elección se polarizó entre dos candidaturas. O sea, si tú revisas el comportamiento político de este país desde el año 79, te vas a encontrar que nunca antes casi el 89% de la votación se polarizó entre dos candidaturas. Y que entre el 11 y el 12% se dividió entre 14 candidaturas. O sea, fue una cosa... O sea, yo a partir de lo que le oigo al Cristian, a mí me queda claro que el mayor capital que se defiende hoy día es el de los resultados electorales y el de la presencia electoral. Pero es que lo demás termina siendo subjetivo, Fabricio, Esteban. O sea, yo incluso en algún momento posteé en Twitter, comparé, sí, una cosa es una elección para prefecta, para alcalde. Que tienen otras lógicas, además. Esas lógicas son más locales. Pero fíjate donde mandan los cacicazgos. Que también es innegable, siempre hay esos intereses a la interna que yo diría que es hasta natural y debe pasar en todos los partidos, ¿no? Por supuesto. Que la prefecta de tal provincia o el alcalde o la alcaldesa le cuestiona a la candidata presidencial. Pero los números están ahí. Tú comparas la votación, sí, eran diferentes candidaturas, pero en la circunscripción en donde están, en donde representan, Luisa ha tenido mayor votación que todos los líderes que le pueden cuestionar. Entonces, termina siendo lo demás subjetivo, ¿no? O sea, yo te pero hablo queda en el terreno del análisis, ¿no? De cada uno. Exacto. Pero mira, las deserciones han sido un golpe importante, más allá de ser un asambleísta menos, un voto menos, un puesto menos. Las deserciones en el ánimo, ¿cómo terminan repercutiendo? Te soy honesto y te digo mi opinión personal, Esteban. Yo creo que a propósito, probablemente en la primera de la asambleísta de Los Ríos, se me escapa el nombre, un poco sí, no puedo decir que golpeó, pero al menos nos asombró. La de Mónica Salazar. Mónica Salazar. Y era segunda en la lista, detrás de Humberto Alvarado. Exactamente. Entonces, primero tal vez fue porque fue a unos días de recién electa, ¿no? Y ahí el resto, más bien, yo siento que la bancada está más unida y como que con más precaución. Un poco nos abrigamos ahí entre nosotros. Hay el liderazgo de Luisa también, que ha estado cercano a la bancada. Esta semana incluso tuvimos una conversación amena con ella y entre el análisis y la conversación interesante, nos dimos cuenta, o al menos yo sentí, que la bancada está más unida. Y yo no creo que estamos implosionando ni nos estamos deteriorando como quieren posicionar. Por el contrario, creo que es ni siquiera depuración, yo diría una limpieza, ¿verdad? Y más allá de lo numérico, de cuántos salen, cada persona actúa por sus principios. Lo que sí me parece cuestionable es que el lunes estén defendiendo unos supuestos principios y el martes estén del otro lado. Entonces, no habían principios. O sea, ahí tienes, me parece, de lo que tú estás diciendo, para mí el ejemplo más clamoroso es el del señor Peña, ¿no? Que se ha convertido en un insultador. Insulta a todo el mundo. O sea, el tipo insulta a todo el mundo. ¿Ya? Conmigo mismo tuvo un impasse de la nada, gratuitamente. Me empezó ahí a insultar. Obviamente yo le contesté. Pero ahí le diste fama. No, yo le contesté porque, o sea, el tipo es un impresentable. A Joffrey Campaña lo trata de gordito. O sea, pendejadas así. Perdón que lo diga de esta manera, pero así. Un asambleísta tratando así a la gente, hermano. Pero, por ejemplo, este señor, y hay un montón de referencias audiovisuales, durante la campaña cuestionaba a Noboa, era recontracorreísta, cuestionaba a la derecha, que no sé qué, y ahora resulta que es totalmente anticorreísta y que hay que trabajar por el país, porque es la típica que repite a cada rato. Pero el tipo maneja un discurso completamente distinto al que tuvo en la campaña electoral. ¿Cómo te explicas eso? Que son oportunistas, pues. Yo más bien lo que... Sí, eso queda claro. ¿Son oportunistas? Eso sí queda claro. O sea, es que solos no llegan. Pero yo lo que voy es, Cristian,
tú que eres un hombre orgánico, que has militado desde las ideas mismas, que es desde donde se debe militar, no desde las posturas ni desde los discursos, sino desde las ideas mismas. Oye, no hay filtros. O sea, no hay, a mí me parece que es un movimiento lo suficientemente grande e importante como para no saber por dónde anda al que le vamos a poner en un puesto de asambleísta que va a llegar. Sobre todo si no es un militante orgánico, si no es un militante de años. Hay filtros, Cristian. Y es lo que conversábamos al inicio con el caso de ADN. Yo hasta entiendo puntualmente en la circunscripción sur que no pensaron que el tercero del sur de ADN iba a entrar. En cambio, en la revolución, en aquel movimiento a la que mucho de la opinión entraron pública... 3-3, ¿no? 3-2. Ellos metieron 3, nosotros 2 en el sur. O sea, eran 5 en el sur. Eran 5. Siempre metíamos 2. Sí, siempre. Bueno, desde que viene Webster, ¿no? Cuando, de hecho, en el 2017 llegamos a meter 4 con el de Hunt. ¿Ya? Y ahí entra el último, Elizabeth Cabezas, que termina siendo presidenta de la Asamblea. De la Asamblea. Pero en el caso, respondiendo a tu pregunta, Esteban, en el caso de la revolución, siempre se pueden cometer errores. Y en nuestro caso es un movimiento tan sólido pese a la persecución, pese al manejo mediático que los grandes medios han impuesto en la opinión pública en contra de la Revolución Ciudadana. Se cometen esos errores. No quiero nombrarle, pero la última mujer que se fue de la bancada, por ejemplo, tú la escuchabas hablar. Yajaira Urresta. Tú la escuchabas hablar. Llegó por tu distrito, ¿no? Claro. Tú estabas primero y segundo Yajaira. Segundo. O sea, hiciste campaña con ella. Sí, pero tuve Kif. mis reparos ahí. Nunca No te llevas una caravana. No, mira, yo soy respetuoso y nunca hubo esa... Ya, pero tú sabes que en las campañas entre candidatos no es el único caso, ¿no? Entre candidatos a veces no se llevan. Sí, o sea, nunca ha habido alguna pelea, alguna disputa con ella, siempre con respeto, de lado y lado. Pero lo que sí me pareció, como te digo, cada quien actúa según sus principios. Pero hasta el día de ayer estabas, porque ella habla con mucho diminutivo, ¿no? Fabricito, Estevitan, amorcito, corazoncito. No, es una cosa... A ti decía Cristiancito. Claro, cuando estaba enojada. Y así era con todos, para defender a Glass. Uy, era... una persona empecinada. Tú decías, no, ella imposible. Pero, por ejemplo, verás, esta semana yo hice una crítica en la radio, ¿no? Porque yo entiendo que estas cosas pueden pasar y ha pasado en todas las organizaciones políticas. O sea, para mí no hay organización política que haya sido inmune a las deserciones. Yo, como les decía, he atestiguado los temas legislativos de este país hace 30 años. Y siempre las bancadas se han roto y siempre ha habido deserciones. Yo recuerdo un caso emblemático en el año 94, cuando aparecieron los guacharnacos del Partido Social Cristiano, que eran 3. Desde ahí a Lucho Almeida le bautizaron como el guacharnaco, pero era Carlos Rivadeneira y era un diputado Ramírez de Esmeraldas. Carlos Rivadeneira era de Bolívar. ¿Vicente Ramírez? No. Carlos. No recuerdo. Pero Ramírez era el apellido, de Esmeraldas. Y recoges, revisas, ¿no? Y te vas al Congreso del año 98, 2003, cuando cae Baguat, se parte la democracia cristiana y aparece un bloque de independientes, exdemócratas cristianos, liderado por Eliseo Azuero, que se llamaba MIN, este bloque de independientes, ¿no? Y así tienes un montón, o sea, siempre ha habido. Y puede pasar, y va a haber. Pero a mí lo que no me cuadra, por ejemplo, es el hecho de que ahora que la señora Urresta se les fue, entonces aparece el Machi y dice, yo no le conocía. Ya, voy a comprar el argumento que no le conocía en 2021. Vamos a comprarle ese argumento que no le conocía. Oye, es que Rafael no conoce a un montón no conoce de a nadie. gente, loco. Primero que no conoce a nadie. O sea, ya debería sacarse el chip de la cabeza y decir, no le conozco. Porque sabes que se ha prestado para el meme. Pero espérate. Okay. Digamos que no le conocía. Le voy a comprar el argumento que no le conocía en el año 2021 porque supuestamente Fausto Jarrín, que era su abogado, le insistió en que le ponga de candidata. Y le puso por encima de Franklin Samaniego. Siendo Franklin Samaniego un hombre de la casa, un hombre de línea, lo ningunearon y lo pusieron segundo y Franklin no llegó. Llegó Yajaira, porque metieron solamente uno, en el caso del sur. Pero ya 2023 no me digas que no le conocías. Y 2025 no me digas que no le conocías. Esta fue la tercera postulación. Por Dios, o sea... Entonces yo creo que más decente
Cristian Esteban era salir y decir y cuestionar la manera como se fue. Pero no decir que no le conocía. O sea, ¿me cachas? Yo ahí sí quiero ser un poco riguroso. Yo no creo que Correa dijo no le conocí. Dije que no lo conocí. No, En el el tuit, tuit en el post. puso cómo llegó, que en efecto fue por Fausto Jarrín. Pero para las reelecciones se hace una medición de cuántas votaciones orgánicas tuvo, cuántas asistencias, cuántos aportes. Y te digo porque el periodo anterior tuve el gusto de asesorar a un asambleísta de Esmeraldas y veía cómo se medía eso, su intervención en redes sociales. Y déjame decirte que la chica esta Tenía buenos números. tenía buenos números. Es que era, ya te digo, Era disciplinada. era disciplinada, con su diminutivo. Cuando había que llorar, lloraba. No, es que era así. Era así. O sea, se metía en el personaje. Sí. Una cosa. Cuando había que llorar, lloraba. No. Cristian. Mira. Creerle a Sergio Peña, Fabricio. No, yo separo el caso de Peña del Yejero. Ah, no, esa es son otra. una situación muy diferente. Pero mira, más honesto habría sido. Yo te juro, mira, venía conversando en el bus mientras venía para acá. En el bus. No viene en bus, no. No, sí. No puede ser. yo no creo que No sea. viene en bus. ¿Cómo? Pregúntale a Anita. No. Y, O sea, si me dices que viniste en trole, yo te creo. no, o sea, viene en metro, ¿no? Ah, entonces no viniste en bus. Pero es transporte público. No, pues. El bus dice. Mira, no. No, pero sí me movilizo. La gente ahí. No, está bien que te movilices en el metro, viejo. No, y de mi casa subo en bus también, en bus público, eso sí. Bueno, se me fue lo que te quería contar. Lo de Peña. Sí, la excusa para salir de Yajaira. Ah, lo del tuerta de mierda. Pero más allá de la palabra que, mira, yo le conozco a Luisa también. Y creo que dije hace poco, tiene un carácter que puteadas, perdón el término, pero no tengo duda, cuando esté enojada se le va, aparte es costeña y tú sabes cómo son. Pero nunca, es más, ella no permite que alguien se refiera a alguien por alguna característica física. O sea, si tú me dices, eso es imposible y sin revisar los chats. Y de ahí, ahora que está en instrucción pública ese proceso, los chats están colgados, busquen si ella fue capaz. Ya la habría sacado. O sea, Ya, pero más allá de eso, invéntense otra cosa. Bueno, de hecho, la colega Sara Ortiz de Expreso, que cubre los temas judiciales, ella publicó un post que creo que es interesante. Ella decía, yo que conozco el proceso ligados, que he revisado los chats de cabo a rabo, decía Sara. Y ojo, que Sara es completamente Expreso. crítica del correísmo. Es una periodista muy crítica, pero también es muy rigurosa, Sara. Y dice, yo no he visto ese chat. ¿fue pretexto? Totalmente, pero a mí me parece, voy también, que no es solo ser, sino parecer. Le cree a Sergio Peña. Y pretende que nosotros creamos en lo que dice del señor. Pero es que si es falso el chat, yo creo que no se trata de creerle a Sergio Peña. Yo creo que ese fue el pretexto de algo que estaba previamente armado. Por eso, pero Armado. búsquense a alguien que tenga un poquito de palabra. Como para decir, bueno, no, si lo dice él, probablemente lo sea. Entonces, sí me parece un tema. Y al siguiente día ya estaba votando con ellos. Tal vez se lo buscaron a él porque él estuvo en RC, pues. O sea, hubiese sido poco creíble si era alguien de ADN. Digo, ¿no? Claro. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que todo es como, y yo me imagino cómo estarían, ¿no? Mira, a las 5 tuiteas tú, a las 6 tú mandas esto en el chat, a las 7 le pides explicación a Luisa y a las 8 ya te tuitea el sales. presidente de la Asamblea. Exacto, y a las 8 tuitea el presidente de la Solidarizándose Asamblea, con- además. con Yajaira. Entonces es tirar al centro, ir pronto al área, cabecear. Es que eso te digo, si es que el chat es falso. Ustedes juran y rejuran que el chat es falso. Si es que el chat es falso, está claro que está armado esto. Pero es que habría salido a la Es luz. que mira que la opinión o el respaldo del presidente de la Asamblea no corresponde. Sí, porque no tiene nada que ver, ¿no? No corresponde. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la postura que él toma? La de validar lo sucedido. La, ¿Por qué? la de validar el hecho de que el chat es real. Exacto, y de Que le solidarizarse. trataron mal a la Asamblea. Se solidarizan con todos los asambleístas que les pasa algo, tienen un problema. Pero fue justo este tema, ¿no? Fue justo este tema. Y mira que ahora hablando de la fortaleza y de la importancia que tiene la Revolución Ciudadana, hablando parlamentariamente,
fíjate que a Pachacutic se le van 6 de 9 asambleístas. Es el 67%. Para igualar la deserción en Pachacutic, a nosotros se nos tienen que ir 44 asambleístas y quedar 23. Y apenas se nos han... Y, ojo, se han ido 2. A 2 se los expulsó. ¿Ya? Y puede ser que haya más. Y no en estos días, más adelante, etcétera, Bueno, etcétera. Luisa le dijo a Lenin Artira en Ecuavisa que ella sabe que va a ir a salir más gente. ¿Y se percibe eso? Si tú me preguntas a mí cómo siento la bancada, no, la verdad no. Pero puede darse. Y eso digo, cada quien responde a sus principios. Oye, yo te pregunto, porque este tema lo conversamos acá en la sala hace un par de semanas con Esteban, con la doctora Rom. Este es el programa 12, ya son 3 meses. Yo no pensé que iba a durar tanto. Sí, pues el otro día te mandas un post diciendo, yo no pensé que iba a durar tanto. Ojalá Está dure. bonito el espacio, hijo. No, sí está bonito, está, pero Mire, yo uno lo sabe, disfruto, cada que vengo acá lo disfruto Sí. porque es un espacio de relajación. O sea, no es que soy otro, porque este mismo que está hablando aquí es el que habla en la claro. radio. ¿Ya? No, pero- Y la gente valora tu autenticidad, la gente no valora las poses. la gente critica las poses. Aquí esto es chévere. Aquí todos los días, creo que cada programa es un logro Oye, son más. 12. 12, este es el 12. Qué sí. bestia. Sí, es bastante. Bueno, y lo que te quería decir es que nosotros hablamos en uno de los programas anteriores sobre el caso de Santiago Díaz. Ujú. El tema de Santiago Díaz. Ese caso no les provocó de alguna manera un intenso debate a la interna, una división. Y te voy a decir por qué. Porque tengo esa sensación. Obviamente sé que el tema se debatió y que hubo una corriente que planteaba aguantar y otros que salgan a frentear. A las 3 de la tarde del día que estalla este tema, que fue martes, porque el lunes había presentado el papá de la niña la denuncia, martes se conoce la denuncia, al mediodía me parece que el primero que publicó fue Jonathan Carrera, luego se replicaron algunas cuentas, a las 3 de la tarde aparece el comunicado de la RC, un comunicado que fue, digamos, duro, que fue replicado por Luisa, pero la reacción de Luisa me pareció muy tibia, porque ella incluso dice, Santiago Díaz debe dar un paso al costado. ¿Ya? Y luego a las 5 o 6 de la tarde, Viviana Veloz tiene una reacción muchísimo más contundente. Ella dice, el señor Santiago Díaz ha sido expulsado. Entonces yo sentí que la postura inicial de Luisa fue un poco más tibia si la comparo con la de Viviana Veloz, que fue muchísimo más contundente y frontal. Entonces yo te pregunto si esto en algún momento les resquebrajó. No hablo yo de que se fue la gente, sino a la interna provocó esta división entre ustedes. A ver, mira, en honor a la verdad, porque eso siempre... ¿Quién chiquis? Nadie nos va a escuchar. Por el contrario, la crítica fue... el boletín fue dispuesto por Luisa, incluso en los términos. El que salió después, con la expulsión. Es que te digo que el boletín estaba bien. Sí. No, pero eso fue... Es más, muchos se preguntaban por qué no se socializó antes. ¿Por qué no se esperó al debido proceso? ¿Ya? Pero claro, en la medida en que se iba conociendo, yo también me entero en ese momento, quién era la víctima y quién era la mamá de la víctima. Y todo el mundo adentro aceptó, suscribió las palabras y los términos de Luisa. Por eso incluso Viviana sale ya con un poco más de conocimiento sobre el tema a ratificar lo que Luisa dispuso, cómo se planteó el comunicado, y creo que no se equivocó. Creo que en el tiempo y en los términos fue contundente la disposición de Luisa, y creo que ya la justicia debe actuar rápidamente y con toda la fuerza. Porque mira, se ponen a hablar de 10 firmas de apoyo para un proyecto de ley que ordenó la Corte Constitucional. Sí, para el debate mediático y para, como es de la RC, hay que minar ahí un poco. No le topemos de la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que ordena eso. Y tú sabes que los dictámenes de la Corte se tienen que cumplir. Pero te voy a decir una cosa. Y yo entiendo tu punto. Sabes que lo que estás diciendo, yo también lo comenté en la radio. Explicándole a la gente que hubiese sido impopular lo que yo dije. Porque yo revisé la parte resolutiva del dictamen de 2021. Del 21. Más en ese dictamen de 2021 lo que te está diciendo es que las relaciones entre adolescentes, entre menores de 18 años, no configuran un delito, más o menos así. Esto a partir Es del caso del padre de una de una adolescente de 14 años sobre la relación que había tenido con uno de 17 años. Fue el juicio original, ¿no? Origina eso. Ese es el juicio que origina claro, el dictamen de corte. Hay una infeliz coincidencia con este caso. Sí. Y yo entiendo
que cuando presentas un proyecto de ley necesitas firmas porque tienes que presentar con un aval. 8. Yo no entiendo cómo, y ¿saben qué? Se lo dije a Lady Zúñiga, conversando con ella, yo me llevo bien con Lady. Yo no entiendo cómo la primera reacción fue retirar las firmas. O sea, para mí, se asustaron, no supieron lo que firmaron y después de que retiraron las firmas salió Cristina Jácome a hacer vocería diciendo que nosotros no firmamos por eso, sino por el femicidio, y salió Franklin Samaniego y escribió lo mismo, y salió Lady y escribió lo mismo, y resulta que a la vuelta de la esquina cambian el discurso y dicen no, tiene que ver con la sentencia del año 2021. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que no sabían y que después se enteraron que tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional de 2021. Y para mí eso no puede ser un legislador, pues viejo. ¿Cómo es que no sabían? Incluso, pues ya les ganaron la narrativa, pana. Sí, totalmente. Les ganaron la narrativa. Yo las critiqué y les dije a ellos, mira, yo no hubiese hecho eso. Pero no, pues tienes que aguantarte, primero revisar. Exacto. Les ganaron la narrativa porque asumían de que le estaban haciendo el juego un violador. Ya, pero a lo que iba Esteban y Fabricio, qué falta de corazón en este tema, que se ponen a hablar del apoyo a un proyecto de ley que además ustedes conocen que tiene que pasar por el CAL, por la Unidad Técnica Legislativa, por la Comisión, al Pleno de la Asamblea, primer debate, regresa a la Comisión, va al Pleno de la Asamblea en segundo debate, luego al Presidente de la República para el veto, luego regresa al Pleno de la Asamblea. Se ponen a hablar de un proyecto de ley, pero nadie se pone a hablar de la niña, de la destrucción de su vida. Incluso me reía un poco. Yo saludo con respeto, por supuesto, a la asambleísta Natalie Morillo. Sí, era mi compañera en la SECOM. Hacía los reportajes en el 2013 para el presidente. Y debo reconocerlo que cuando ella se refería a las obras y a la gestión de la Revolución Ciudadana, lo hacía con un énfasis especial. Me encantaba la reportería de Natalie. Y hoy ver que se politizó este tema, porque se politizó, Fabricio, y eso es innegable también, en la sesión del Pleno, me parece, la semana pasada. Pero de la ley de áreas protegidas. Estábamos tratando el tema de la ley de áreas protegidas y quiero entender que la idea era desviar la atención para lo que se estaba aprobando, que además ya tenían los votos. Empiezan a reclamarle y a desviar el tema politizar, a tocar el tema de las firmas, pero hay una vida de por medio, hay una familia, una madre, un padre de por medio. Y politizar esas cosas sí me parece muy bajo desde lo humano, ¿no? Desde lo humano. Yo aspiro que la justicia, al menos en estos temas, opere lo más rápido posible y con todo el rigor de la ley. Que no haya contemplación. Pero más allá de la narrativa, Cristian, ¿cómo sientes que ha sido la actuación del bloque a partir de este suceso? En cuanto hacia adentro y también hacia la participación ya en el poder legislativo por general. Qué buena pregunta, Esteban. Y ahí acojo un poco las palabras de Fabricio. En la primera reacción, esto de quitar el apoyo a ese proyecto de ley, que lo quisieron, para ganar la narrativa, lo quisieron ligar con un caso muy triste, por supuesto. Creo que esas cosas, esos malos momentos, esas preocupaciones, esos consejos, hacen que el grupo social se una más, se sienta unido, planifique. Hoy a las 2 de la tarde tienen incluso una rueda de prensa, porque ¿qué sentido tiene? Y mira cómo se mantiene la politización de esto. Una comisión, no recuerdo cuál, me parece que la de justicia, les convoca a los que firmaron la de participación ciudadana. Un proyecto de ley, Fabricio. Es la comisión de Diana Jácome. Yo quisiera que... Yo también me sorprendí con esa noticia. Sí, me parece un poco tirado de los cabellos, porque primero, el firmar un proyecto de ley. ¿Qué avales? Sí. O sea, ¿qué dice de tu actuación? Pero además, ¿cómo te posiciona? Pero además, yo sí siento que estamos perdiendo el sentido de las proporciones en la Asamblea Nacional. Resulta que ahora quieren sancionar, si no tienes prendida la cámara, te van a sancionar. ¿Me explico? Y todo empezó con este cuento de que ahora carajo, se trabaja de lunes a viernes y aquí... Y nada que ver. Nada que ver. No es así. Yo lo dije desde el inicio, que me pareció un anuncio populista, claro. Porque tú no puedes ofrecer una cantidad mínima de sesiones, porque las sesiones tienes que convocar con base en informes que te generan las comisiones.
O sea, no O es, sea, las leyes se construyen desde las comisiones, las leyes no se construyen en el Pleno. o sea, no es una fábrica, No, no. pues. El no trabajo es, legislativo lo haces en comisiones. obviamente. ¿Y en las comisiones qué haces? Socialización, comparecencias, trabajo del equipo asesor de las comisiones. No están así. Yo advertía que para cumplir eso iban a correr el riesgo de que la Asamblea se vuelva a convertir en la Asamblea del bizcocho. Empezar a tener proyectos de resolución y de tales en el Parlamento ecuatoriano. ¿Ya? ¿Me explico? Ahora, o sea, ¿qué es esto? Un kindergarten, hermano. La sanción a Mireya Pazmiño a mí me parece desproporcionada. Porque ella no le dijo fascista a Andrés Castillo. Le dijo que su proyecto es fascista. No es lo mismo. No. Y la sancionan 30 días. La sanción a Dominic Serrano me parece absurda. Te sanciona por hacer un dibujo. A mí la única sanción con la cual yo estoy de acuerdo es la sanción a tu coidiario Ronald González. Porque tampoco el puedes coger un megáfono. megáfono y hablar desde afuera y empezar a insultar, diciendo aquí te espero, aquí estoy, que Oye, no me escuchas. Oye, no hay alguien que le diga, oye, no hagas eso. No hay. ¿Cómo coger un megáfono, viejo? Y empieza, oye, en el Parlamento. ¿En serio? Bueno, Te quedas pensando. Lo que Te quedas pasa pensando. es que Ronald se sienta en el curul al lado mío, González de Hernández. Entonces, comentábamos del tema y, chuta, pero a ver, todo nace en que, ¿En qué no no te nos dan dan la la palabra? palabra. Sí, y si somos parlamentarios es para hablar, Sí, para sí. intervenir. No te dan la palabra. Yo decía, y yo recuerdo que le dije, hay que traer un megáfono y hablemos. O sea, O sea, vos le diste la idea. Pero nunca. Y es más, yo no supe cuando lo hizo en el tema. Pero desproporción en el tratamiento de las sanciones, yo diría hasta un manoseo que desgasta a la gestión de Niels Holzen. Mira, esto es votos, él tuvo los votos, se gestionaron los votos, ganó la presidencia, le deseaba el mejor de la suerte, pero la primera declaración fue, vamos a sesionar 4 veces a la semana. La semana pasada, hace 2 semanas, Esteban, tuvimos un día sesiones. Y en ese día tuvimos 2 sesiones. La una se terminó, la otra se suspendió. O sea, sesionamos sesión y media a la semana. Cuando ofreció sesionar, más allá de que físicamente es imposible, porque si no hay No se puede. comisiones, Claro. no hay que tratar en el Pleno. Pero así se maneja esto. ¿Sabes? Porque otra cosa es que tampoco no entiendo, y como profesional del derecho, yo no entiendo por qué publica la lista de los asambleístas con este tráfico de influencias y tapa los nombres. ¿Tú crees que tiene que poner los Por nombres? supuesto. lo creo. Dijo, Por supuesto. Niels Sí, no estoy de Olsen acuerdo. dijo que era por un tema de protección de datos. ¿Sabes que en un datos, país de como cumplimiento de este, protección de datos. ¿sabes por qué no creo? Yo entiendo tu punto, Cristian y Esteban. Pero en un país como este, te estigmatizan de una parte. Es muy complicado. Pucha, es muy Aquí, complicado. hermano, te señalan, te dicen Es muy tal cosa. complicado. Hermano, Creo que sí es un cuidado un poco, sí, extremo, pero es un yo cuidado. creo que es lo que corresponde. Es un cuidado que hay que Mira, cumplir. yo fui objeto, sufrí una persecución. Mi casa allanaron 2 veces, estuve preso 6 meses con grillete por un tuit de Vivanco, de Eduardo Vivanco de la Posta. Por un tuit de Vivanco. Luego por un chat con el hijo de Jorge Yunda, por $180. Y no tuvieron ningún reparo en Era publicar. lo del boli. Lo del boli. La apuesta del boli. Y es verdad, y es Sí, verdad. sí. O sea, mira. Que vayan a la este, Carolina y ya apuestan de $500 para allá, ¿no? Y, No, pero y bueno. contado nada que Claro, transferencias. todo. Era un poco más la apuesta, pero había ese saldo, yo recuerdo claramente. Y que ni siquiera se transfirió, porque la siguiente semana jugamos la revancha y me ganó y Quedó ahí la mano. quedamos. Creo que hasta yo le quedé debiendo $20. Pero así se manosea esto. Como dijimos al principio, ese tipo de cosas no es ilegal porque así está la norma. Pero porque tú mismo lo viviste, por eso mismo, de alguna manera me das la razón. O sea, si tú develas los nombres, hermano, aquí se genera una estigmatización, viejo, en este país, en donde además en los medios te publican, te empapelan. Y nunca, Porque y eso qué nunca- pasa. y nunca hay que olvidar del margen de error y de la posibilidad Así de que es. el error termine perjudicando a nadie. Tú lo sabes. Sí, pero a ver, no publiques los nombres del hermano del asambleísta Dominic. Publica del asambleísta. Sí, o sea, del que gestionó que Ya, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Y porque, claro, porque tú dices, podían poner 40 casos, 39 de la ARC y 1 de ADN. Se sigue politizando. Y a ver, cada quien es dueño de sus actos.
Tú sabes cuando le pides al asambleísta, que más allá de que sabes que no es ilegal, que le ponga a tu sobrino, a tu tío. ¿Ya? No es del todo bien. Yo sé que ustedes dos, como les conozco, no lo harían. Pero si haces No, ese yo no lo favor, haría. ¿ya? Y si te ayudan con ese favor, te van a pedir luego que en tu despacho le pongas a mi cuñado. ¿Ya? Eres consciente de lo que haces. Y estás representando al pueblo, estás ejerciendo, ganas un sueldo público. Yo creo que al menos el gestor del cargo público debió publicarse. Sabes que Con nombres y apellidos. Cristian es el segundo asambleísta que viene. El primero fue Raúl Chávez. Yo no estuve con Raúl. No estuviste con Raúl, estuvimos con Jimena y Raúl Chávez. Que es de Ya- Barcelona. Pero eso iba a decir, pues yo ahí hubiese defendido a la parroquia azul, hermano. No, Raúl es del barcelonismo, ese así pesado. Y entre Raúl y Cristian a mí me queda un concepto que me parece que es el que está marcando el comportamiento, la actuación del legislativo, la narrativa. La narrativa se está imponiendo sobre la realidad, sobre el hecho, y está conduciendo el trabajo legislativo, creo que para un lugar hacia el que no debería ir. Hay demasiada narrativa por encima de las realidades, por encima de los hechos, y creo que esto sin duda resulta perjudicial. Vamos a seguir teniendo más asambleístas, porque aquí tenemos a la asamblea como cliente, Fabricio, siempre pasa algo malo, no, es que en la asamblea hicieron esto, es que en la asamblea pasó esto, pero me parece como ejercicio muy significativo este de poder conocer este cambio de época. Yo sí veo que hay un cambio de época, estábamos hablando de nombres, ¿no? O sea, de los nombres antiguos, de los nombres con trayectoria, rescatamos el de Alfredo Serrano. Y la asamblea de hoy responde a un cambio generacional muy significativo y muy importante. Yo me quedo con una imagen de uno de los últimos plenos. Frickson George no podía poner el micrófono bien. Se acerca Andresito Guzmán, se acerca a acomodar el micrófono y se funden en un abrazo. Pues esa es la asamblea que queremos, al menos en los símbolos. Así que vamos a seguir con conocer qué pasa en el poder, creo yo, el más importante, porque es el que representa al pueblo ecuatoriano desde su entraña más profunda, ¿no? Gracias, Esteban, también. Fabricio, realmente, tu casa. Realmente es un placer compartir estos espacios con personas tan reconocidas y a quienes yo admiro mucho. Creo que en lo privado les he dicho mi respeto hacia ustedes. Lindo el espacio. No dejen que... Ese es el problema, doctor. No, tiene que seguir. Aparte, bonito el escenario también. Y la temática que abordamos me parece también muy interesante. Ha sido amena la conversación. En serio, les agradezco, amigos, y siempre a las órdenes. Vaya, que ya viene el bus. Donde esté. Le deje el bus. Ya le mando una foto a Fabricio para que lo vea. Ya.